Buenas noches, vamos a dar inicio a la actividad. Muchas gracias a los que ya se han conectado, sé que van a seguir conectándose. Primero me voy a presentar. Yo soy la doctora Lía Ciso, médico radiólogo y conformo parte del Comité de Educación Médica Continua. De todas maneras, tienen habilitado el chat si tienen algún inconveniente para escuchar o con el audio, ¿ok? Y quería explicarles un poco acerca de la actividad del día de hoy. El día de hoy, este martes, incluso los 3 próximos martes, vamos a estar conectados en este ciclo de conferencias de radiología. Como bien saben, el nombre de esta actividad es hallazgos radiológicos en patología intracraneal. Y este ciclo de conferencias, para poder tener el puntaje del SIGCERE, me gustaría aclarar varios puntos. Por eso les voy a compartir brevemente pantalla y explicarles esto que nos interesa a la mayoría, ¿no? Cómo también, no solo aprender, sino también obtener la parte del puntaje del SIGCERE, ¿eh? Obviamente, parte de los requisitos para tener el puntaje es asistir a las 4 conferencias que se van a estar dictando los cuatro martes consecutivos. La recomendación es que luego de que termine el día de hoy la conferencia o incluso 24 horas posterior, manden un correo a este correo que estoy indicando en la pantalla. En el correo debe ir el nombre del curso en el asunto, nombres y apellidos del colega, obviamente, el número de colegiatura y enviarlo. En total tienen que enviar 4 correos, es decir, termina la actividad, les recomiendo envíen el correo y van a hacer un total de 4 correos. La cuarta y última conferencia, además, coloquen en el texto del correo que solicitan el link para el examen. El CMP, de todas maneras, verifica y valida la asistencia y les va a responder con un link, con un correo. Y allí va a estar el link con el examen y las instrucciones correspondientes. Luego que rinden el examen, se verifique que está aprobado, allí recién va a tener un costo el certificado digital. De todas maneras, yo en todas las conferencias, al inicio y al final, les voy a dar esta presentación para que quede bien claro, porque sé que esta es una de las partes importantes, ¿no? A la hora de conectarse, que no solo es el aprendizaje, pues también es el hecho pues, de tener acceso al puntaje y tener estos ítems claros, ¿ok? Y no se preocupen, yo lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a colocar. Igual va a quedar grabado en el aula virtual. Ajá. Sigo con la presentación del curso. Este curso tiene por objetivos el dar a conocer lo que son los aspectos básicos de la anatomía, de lo que es el sistema nervioso central, en sus modalidades diagnósticas más frecuentes, rayos X, tomografía, resonancia. No solamente la anatomía, sino también poder explicarle y darle herramientas al médico de primer nivel, sobre todo del primer nivel, cómo distinguir en una tomografía, en una resonancia, bueno, y también a nivel óseo, ciertas cosas en las rayos X, de las patologías más frecuentes, porque tenemos patologías ya sea traumáticas, hay alteraciones postraumáticas que debemos revisar, tenemos patologías tumorales, tenemos las patologías, los eventos isquémicos, hemorrágicos. A lo largo de estos martes que vienen, pues vamos a ir un poco más en detalle de los hallazgos radiológicos que pueden observar. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en la anatomía. ¿Qué podemos ver en cuanto a estructuras normales y básicas a nivel de lo que es una rayos X, una tomografía y una resonancia? Y de esa manera ir pues ayudando y enseñando el adecuado manejo del paciente, tanto en la consulta externa como en la emergencia, de estos pacientitos que vienen con una patología del sistema nervioso central y estamos en un centro, en una posta o en un hospital en el cual cuenta con una máquina de radiología, ya sea en sus diferentes modalidades, ¿no? La tomografía, la resonancia,
o por la mayoría de las veces una rayos X, pues, cuando se tiene algo. O incluso los pacientes te mandan una foto, se la realizan en un lado, luego te traen la foto y no tienes a quién interconsultar, ¿no? Pues, pasa bastante cuando estamos de médicos de primer nivel, y esta es uno de los objetivos que tiene el CMP, es ir brindando herramientas básicas para poder canalizar adecuadamente si es un paciente que debe ser referido inmediatamente. También esperamos que tengan este tipo de habilidades que se adquieran, ¿no? Y para el día de hoy, pues tenemos un invitado especial. De todas maneras, en todas las presentaciones, pues tenemos como invitados para desarrollar los temas a médicos especialistas radiólogos de instituciones reconocidas que nos van a ir explicando patología por patología. Pero el día de hoy, para desarrollar el tema de anatomía básica de sistema nervioso central en rayos X, tomografía y resonancia, tenemos al doctor Daniel Martínez. El doctor Daniel Martínez es un médico radiólogo de más de 10 años de experiencia. Él es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y tiene reválida por la Universidad Cayetano Heredia. Y actualmente es parte de la unidad de neurodiagnóstico de Resocentro. Y en el desarrollo de la actividad, él nos va a ir hablando acerca de la anatomía. Me gustaría también explicarles cómo es el segmento o cómo se va a ir desarrollando la actividad del día de hoy. En breves momentos, el doctor Daniel va a ir empezando a desarrollar el tema. Yo sé que van a tener varias dudas, las pueden ir escribiendo en el chat, pero va a ser al finalizar de la presentación del doctor que yo voy a ir leyendo los comentarios en orden y vamos a ir respondiendo. Y luego de eso, yo con gusto vuelvo a repetir la parte del puntaje porque yo sé que tiene cierto nivel de complejidad y es algo importante para todos. ¿Sí? Muy buen día a todos. Mi nombre es Luis Martínez, médico radiólogo, y voy a hablarles el día de hoy sobre anatomía radiológica del sistema central por rayos X, tomografía y resonancia magnética. Primero quería, a manera de introducción, lo siguiente, ¿no? La complejidad anatómica, el estudio anatómico del cerebro, de las estructuras del encéfalo, sido producto de estudio y curiosidad durante mucho tiempo. Y si hay un sistema en el organismo donde va más de la mano el conocimiento anatómico con el conocimiento funcional, y en consecuencia el conocimiento de la fisiopatología a posterior, es el cerebro. Y los métodos de imágenes han contribuido mucho a esa aproximación, a entenderlo, a entender al cerebro. Y afortunadamente los estudios de imágenes han ido evolucionando, han ido de la mano con ese conocimiento funcional que todos queremos del cerebro. Bien, particularmente en los últimos 50 años, con el surgimiento a partir del surgimiento de la tomografía, se ha revolucionado el estudio por imagen del cerebro. Y estas modalidades gnósticas también han podido evolucionar hacia la imagen funcional. Bien, el objetivo de esta charla no solo es hacer un recuento anatómico y ver y conocer cómo se visualizan las diversas estructuras anatómicas, fundamentalmente en tomografía y resonancia. También es conocer esos fundamentos del estudio, qué arsenal o qué posibilidades nos ofrecen ellos en función a mejorar la visualización ya de estas estructuras de una forma más individualizada. Bueno, vamos a comenzar. Este es el esquema de la charla. Hablar de forma puntual sobre la generalidad de los estudios de imagen. El día de hoy, hablar de una forma puntual, no detenerlos en de la física, estudio, puede ser otra charla de recordar conceptos básicos que puedan ser útiles para ustedes. La anatomía radiológica y algo muy importante, las recomendaciones de imágenes.
vamos a hacer un recuento anatómico, por ejemplo, lóbulo de fisura, sustancia blanca, y ver cómo se ven en los estudios de imágenes, al menos en las secuencias convencionales que normalmente ustedes ven en su práctica diaria, y también comentar cómo podemos mejorar su visualización, qué herramientas tenemos para poder visualizarla mejor en función a determinados requerimientos. Y por último, algunos apuntes finales y recomendaciones para ello. Genialidad de los estudios de imágenes, ¿no? La radiología, la imagenología, cada vez más hace un rol protagónico en el diagnóstico clínico. Y en lo que respecta a la patología del cerebro, lo ha hecho particularmente. Una pregunta muy común que nos hacen a los radiólogos en nuestra práctica es, doctor, ¿cuál estudio es mejor, cuál es mejor para estudiar determinada situación? Y muchos le decimos de que más que hablar que un estudio sea mejor o peor que el otro, es saber que ellos se complementan. Que muchas veces el responder la pregunta de cuál es el estudio ideal, o cuál va primero, cuál va después, muchas veces no es fácil de contestar. Y es nuestra obligación poder orientar al médico en esto, en función a optimizar tiempo y recursos. Radiología simple. Por más que haya surgido tomografía de resonancia, estudios funcionales, y sean evolucionando, realmente sigue siendo un elemento, un recurso importante en nuestra parte. ¿Cuál es su principio? ¿No? ¿En qué se basa? Como sabemos, es en los rayos X, en radiación, que se emanan desde una fuente de rayos X hacia un detector. Y entre ellos se coloca un tejido. ¿Bien? Y la imagen es producto de la interacción entre ese tejido y los rayos X. El tejido le hace, influye de diversas maneras en un rayo. ¿Bien? Y hablar de esto, pues, es hablar de la física de la rayos X y es podemos hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero que una de las cosas que hace el tejido a ese rayo que viene hacia él es detenerlo, ¿bien? Además de otras cosas, ¿no? Y qué tanto se opone el tejido a ese rayo va a depender fundamentalmente de una propiedad de los tejidos, que es la densidad. Y esto va a ir desde el que no lo pone en lo absoluto, que es el aire, hasta, por ejemplo, el hueso o el metal, que le hacen una gran oposición. Y esa variación es lo que en la imagen de radiografía simple nos va a dar 4 densidades radiológicas básicas que ustedes bien conocen: calcio, aire, agua, partes blandas y grasa. O dicho de una forma simplificada, 4 grados de blanco, ¿sí? Hablando en un término de colores, vamos a decirlo así, ¿no? Nos da 4 eh, grados de color blanco en la imagen, y a través de ahí pues darnos una utilidad diagnóstica. Eh, la radiología se sigue usando para el estudio del cráneo, sí, y la indicación más común, y esto con un comentario adicional, sin intención de desviarnos mucho en lo que nos compete, que es el aspecto normal, pero lo más común es el trauma, por ejemplo, en un paciente que va a tener pérdida de conciencia, es un buen elemento. Y aquí les puse las 2 proyecciones más comunes, que es la P y la lateral. Eh, existen o están reportadas en la grafía múltiples proyecciones que la han usado particularmente los radiólogos o médicos ya de una mayor trayectoria. Eh, han habido o hay proyecciones para bóveda craneana, proyecciones para base de cráneo, para articulación temporomandibular, para oído, múltiples proyecciones que cada vez en el tiempo han caído más en desuso. Pero lo importante es de que todavía sigue siendo un elemento muchas veces
es lo que tenemos a la mano, y el buscar el momento adecuado para el uso, pues es responsabilidad del médico tratante. Vamos a la tomografía. La tomografía es el siguiente nivel a la rayos X. Surgió en el año 1972, de hecho, la primera tomografía de la historia fue una tomografía de cerebro. Su principio es adquisición de imágenes, pero que a diferencia de la rayos X, el emisor del rayo y el detector van a girar alrededor del paciente. Y no va a quedar una imagen de 2 dimensiones. Ya no vamos a tener a la vista 4 densidades nada más, sino vamos a tener muchas más. Prácticamente lo que se conoce como escala de grises. Y eso nos va a permitir definir aún más estructuras. ¿Bien? Y otra cosa, como por ejemplo, y aquí les puse esta imagen que es una tomografía contrastada de abdomen, donde puesto definimos de forma importante, entre otros los órganos intraabdominales, nos va a permitir también, por ejemplo, poder medir esas densidades. Es decir, yo puedo poner un cursor, poder colocar escala enorme, que es la escala Hounsfield, que va de valores negativos a valores positivos, siendo el centro cero el agua, no a una escala enorme que podemos llevar a la imagen y medirla. Por ejemplo, decir, bueno, mido aquí, me da un valor de 30 de Hounsfield, mido aquí, me da un valor de 100, en hueso, por ejemplo, de 120, mido aquí en la grasa, me da menos 20, puede medirse, que es una gran herramienta que tenemos. Y si bien ya tenemos una escala de grises, pues se puede mirar el Hounsfield y a partir de ahí, por ejemplo, y reforzando lo que acabo de decir, el agua, si medimos, o el líquido fundamentalmente rasudado, va de 0 a 20, desde el aire, que es menos 1000, una densidad no se opone al rayo, hasta el calcio, el que da 400, el metal, que da mucho más. Y aquí destaca la grasa, que si bien es cierto, la grasa es un tejido sólido, sus valores de densidad Hounsfield son negativos. Bueno, menos 100, menos 20, dependiendo la literatura. Es decir, que si por ejemplo yo mido la Hounsfield en este punto, esto es en el caso del abdomen, es la grasa de la pared abdominal. Fíjense que aquí tenemos los músculos, una densidad de partes blandas, el hígado, por ejemplo. Vemos que esto es hipodenso, es de menor densidad. Si yo miro la Hounsfield en este punto, va a dar un valor negativo. ¿Bien? Y la resonancia magnética ya es algo distinto. Rayos X y la radiación. Estamos hablando de densidad de tejidos, que es lo que va a determinar cómo se va a ver esa imagen. Esto es distinto. ¿Bien? Es la interacción compleja entre 3 elementos. Un campo magnético, ¿bien? Un tejido y algo llamado los pulsos de radiofrecuencia, ¿bien? Que son las ondas electromagnéticas que emana el equipo hacia el tejido. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que pasa, no? A grandes rasgos. Vamos a tener un campo fuerte que va a orientar en determinado ángulo a los protones de hidrógeno del cuerpo, del tejido, y esos pulsos lo que van a hacer es chocar contra eso, van a intentar desviar esa orientación de los protones de hidrógeno en el campo, y bueno, van a hacer que el protón pues se pelee entre esos pulsos y ese campo que siempre lo va a intentar atraer hacia esa orientación inicial. Cuando uno deja emitir los pulsos, esos protones se van a realinear a ese campo magnético, van a resonar, hay una enorme resonancia, emitir una energía y esa energía captada por el equipo y a través de, de una reconstrucción técnicamente compleja de la cual no vamos a hablar, se produce una imagen. Interacción, campo, tejido, pulsos de radiofrecuencia. Y dicho de una manera, nos da un mapa detallado de lo que es la concentración de agua en el organismo. Esa es una forma de ver la resonancia. Y que cada imagen que obtenemos tiene parámetros. Entonces, hemos muchas veces escuchado el término T1, T2,
inversión de recuperación. ¿Y qué es lo importante de esto? De que una cosa, que cada imagen tiene dos parámetros fundamentales. Y es importante diferenciarlos, porque eso tiene una utilidad clínica inclusive. Una cosa es la ponderación y una cosa es la secuencia. Toda imagen tiene ponderación y tiene secuencia. Por ejemplo, en esta imagen en FLAIR, clásica imagen FLAIR de cerebro, tiene ponderación y tiene secuencia. Es decir, el FLAIR se adquiere en un T2. Es decir, que su nombre completo sería T2 FLAIR. T2 la ponderación, FLAIR la secuencia. La ponderación, que es un parámetro que va más de la mano con las propiedades en sí del tejido. Y la secuencia son técnicas que, modificaciones o pulsos de frecuencia con un determinado objetivo. Bien, pero, importante eso, cada imagen tiene nombre y apellido, tiene secuencia y tiene ponderación. Lo que pasa es que muchas veces lo abreviamos y nombramos una de las dos. En este caso el FLAIR. Y aquí tenemos un T1. Bien, el T1 puede adquirirse, me puse aquí secuencias como ejemplo, ¿no? Spin Echo, Tour Spin Echo, Eco Gradiente, inversión recuperación, y un largo, etcétera. Bien, en este caso el T1 puede, por ejemplo, adquirirse en Spin Echo y Tour Spin Echo. Es decir, que su nombre completo sería, por ejemplo, T1 Spin Echo. Lo que pasa es que nosotros lo abreviamos y nombramos simplemente T1. Pero manejar esto y saberlo es fundamental. Y en el caso de resonancia, tenemos que ver que existe un protocolo habitual habitual de imágenes. ¿Bien? Puede variar un poquito dependiendo del centro, pero cuando uno pide o uno indica una resonancia del cerebro, sin mayor detalle, sin mayor requerimiento, por lo general, sin contraste en este caso, por lo general nos dan 5 secuencias o 5 series de imágenes. Nuestro T1, nuestro T2, nuestro FLAIR, una difusión y una imagen de susceptibilidad magnética. Esto ya en el terreno ya de la imagen más funcional, ¿no? Que no vamos a detenernos a hablar de ello. Y que el T1, T2 y FLAIR puede variar en planos. Por ejemplo, hay centros donde seguramente ustedes lo han visto, el T1, T2 y FLAIR son todos axiales, en cambio otros centros donde el T1 es axial, el T2 coronal, el FLAIR sagital, por ejemplo. ¿Bien? Eso puede variar según el centro, pero ¿qué es lo importante? De que en este protocolo nunca pueden faltar el T1, T2 y FLAIR y la difusión, ¿bien? Y preferiblemente la sutilidad magnética. Y que ya cada secuencia de estudio, cada serie de imágenes bajo determinados parámetros, ya empieza a tener determinada función. Por ejemplo, el T1, como el que vemos, es considerado la imagen anatómica por excelencia. Bien, si uno ve la literatura, dicen T1 es igual a anatomía. Si alguien da mayor definición o mayor contraste de estructuras que puede definirnos mejor, es el T1. El FLAIR, de la familia de las secuencias de inversión-recuperación, que es una familia grande también, si algo, una palabra lo resume, es el edema. Es una técnica muy sensible al edema, y el edema es un clásico invitado de la patología cerebral en general. ¿Bien? Entonces tenemos, repito, nuestro T1, nuestro bien anatómico, nuestro T2, también tiene sus utilidades, ya la vamos a ver, nuestro FLAIR, que es edema, difusión y preferiblemente también susceptibilidad magnética. Bien, existe un abanico enorme de posibilidades, de secuencias, de ponderaciones, de técnicas, y da para hablar muchísimo sobre ella. Pero vamos a nombrarle 3 adicionales, que ya veremos sus utilidades, con la inversión recuperación de la familia, de las secuencias como en las DIR, DO inversión recuperación de la misma familia, y la angioedema arterial y venosa, que vamos a hablar al final de sus fundamentos cuando hablemos de las estructuras vasculares. ¿Bien? Ahora, para finalizar esta parte, ya vimos los fundamentos de la resonancia. Una pregunta muy común que nos hacen en la práctica clínica, en la práctica diaria, es, doctor, ¿cuál es mejor, tomografía o resonancia?
Y como yo les decía anteriormente, más que hablar quién es mejor o quién es peor, es saber que ellos se complementan y que el momento en el cual se indica uno y se complementa con otro, pues muchas veces es algo que no es fácil de contestar o no se contesta adecuadamente en el momento. Si queremos vender la tomografía y decir sus ventajas o en qué cosas supera a la resonancia, yo lo resumiría en dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es un aspecto, vamos a llamarlo así, operativo. La tomografía es un estudio que es más disponible o más disponible que una resonancia. Hay más tomógrafos que resonadores. Es un estudio más asequible en lo que respecta a costo, y todos lo sabemos. Y es un estudio que se adquiere de una forma rápida, y esto es crucial a la hora, por ejemplo, un paciente crítico. La tomografía es sin contraste, hacemos sin contraste, sobre todo es en cuestión de segundos, cosa que una resonancia es, del punto de vista técnico, de recursos, es más exigente. Pueden ser 30 minutos o más, si hay que muchasear al paciente, es más exigente, si tiene metal o no, es más exigente de ese punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es capaz de evaluar, si hay algunas cosas donde la tomografía probablemente siempre le gana a la resonancia, es en tres cosas fundamentalmente. En la evaluación de parénquima pulmonar, y un gran ejemplo es la tomografía de alta resolución y ese gran alcance en la patología pulmonar, hueso cortical, no medular, estamos haciendo ya una diferenciación importante, y pared vascular, ¿no? La resonancia, sí, por ejemplo, se ha acercado al estudio de la pared vascular, ¿no? En unas técnicas complejas que han surgido en los últimos años, pero probablemente en esos tres que les acabo de nombrar, la resonancia nunca le gana a la tomografía. Ahora, en contraparte a la tomografía, por supuesto que si en algo nunca tal vez le gane la tomografía de resonancia, es el estudio de la patología parenquimal per se. Es decir, si a un cerebro, si a un hígado, dejamos de un lado, a ver, cuando ves parenquimal en general, la patología vascular, la patología ósea, nos centramos en el parénquima, la resonancia es superior, y en el cerebro, pues, es importante. Además de que ofrece abanico de posibilidades, ofrece la posibilidad del estudio funcional, esto es importantísimo, en este caso del cerebro, del encéfalo. Es decir, que es un estudio que de estar disponible, por supuesto, vale la pena, que tiene sus exigencias, tiene sus requerimientos, eh, pero que, como le digo, uno se complementa al otro. ¿Bien? Y ese momento, conocer y saberlo, muchas veces no es tan fácil, y los médicos somos que tenemos que, desde el médico de consulta hasta el radiólogo, poder orientar en ese aspecto para optimizar tiempo y recursos. Vamos ya más concretamente a la anatomía radiológica y recomendaciones de imágenes. Voy a poner especial énfasis en esta exposición. Lo primero, a ver, si una forma de entrar al estudio del encéfalo, del cerebro, es conocer que hay lóbulos y cisuras, ¿bien? Así como, por ejemplo, a estudiar al pulmón, una de las cosas que hacemos es conocer cisuras también. Es decir, la primera gran división anatómica del cerebro son sus lóbulos, frontal, pectoral, insular, y las cisuras, que fundamentalmente hay tres: la cisura lateral, la cisura central y la cisura calcarina. Es decir, que lo primero que tendríamos que hacer es definir las cisuras, y a su vez, y consecuentemente, vamos a definir los lóbulos, ¿bien? Les voy para empezar a mostrar esta imagen que nosotros hemos visto todos seguramente, ya sea de Néter o de un libro de anatomía. La clásica imagen sagital en línea media o próxima a la línea media del cerebro, ¿bien? Y esta imagen todas las hemos visto.
donde ya empieza a destacar el cerebro, empieza a destacar el cuerpo calloso, empieza todas esas estructuras de línea media como la hipófisis, el quiasma, el tallo cerebral, el cerebelo. Bien, ahora vamos a tratar de llevar esas cisuras hacia esa imagen clásica, imagen sagital. Y lo primero que podemos empezar a definir es la cisura calcarina. Esta cisura que, así como se ve bien en la ilustración, se ve muy bien en la resonancia, como vamos a ver, que nos va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Ya tenemos la primera división, ya empezamos a definir los lóbulos. Y ahora vamos a intentar definir la cisura central o cisura de Rolando. Esa cisura que nos va a dividir lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y sí se puede ver. Si vamos aquí, a esta parte de la imagen, ¿bien? Empezamos a definir esto que se llama el surco marginal. ¿Bien? Y muy próximo a él, anteriormente, se va a ubicar el surco central o surco de Rolando. Es decir, que tomando en cuenta, ubicando este surco marginal, que se ve muy bien en la resonancia como vamos a ver, ubicando este surco, vamos a poder ubicar fácilmente el surco central. Es decir, que esto va a marcar la división entre lóbulo frontal y lóbulo parietal. Vamos a la imagen. Esta imagen sacada de una página muy útil, que es radiopedia.org, que a los que no conocen, no la conocen, pero les invito a conocerla. Es muy esquemática, muy didáctica en todo lo que compete a la instancia. Vámonos a la imagen, vámonos a en este caso es una imagen sagital. Flare sagital, ¿bien? Definimos, en este caso, el tallo. Este es en toda la línea media. Y si damos un poquito el primer corte en sentido lateral, o sea, no estrictamente en media, sino un corte hacia la izquierda o hacia la derecha, empezamos a definir esos lóbulos. Primero, fíjense, la cisura calcarina. Claramente se da acá, aquí también definir. Es decir, que este sería lóbulo occipital y lo que tenemos acá en color azul es lóbulo parietal. Vamos a lo que hablamos, a buscar el surco lateral. Ok, perdón, el surco central. Lo vemos acá, el surco, vemos lo que es el surco que conocemos como surco marginal y inmediatamente estaría este sería el surco central. Lo vamos a ver acá. Y este que tenemos aquí es el surco central. Entonces, ya, lóbulo frontal de este surco, y aquí tenemos el lóbulo parietal. Ya estamos definiendo estos tres lóbulos. Ahora, vamos a ver las imágenes. Le vamos a ofrecer una serie de imágenes en sentido cefálico y de las decenas de imágenes que obtener en un estudio de resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a elegir 4 imágenes referenciales, ¿bien? Este sentido cefálico, es decir, la imagen más superior, vamos ascendiendo hasta la imagen más inferior. Y vamos a elegir 4 niveles, ¿no? Un primer nivel, bueno, por encima del cuerpo calloso, bien superior, ¿bien? Un segundo nivel, el clásico corte anatómico que todos hemos visto, que muchos libros lo nombran como una imagen que a nivel de la mitad, o aproximadamente la mitad de esta estructura, que es el tálamo, donde vemos que empezamos a definir círculos laterales, núcleos grises. Un tercer nivel, más inferior, que pasa por esta estructura que es la comisura cerebral anterior, y un cuarto nivel, que a nivel del mesencéfalo que vemos acá con su forma característica. Es decir, y hemos elegido cuatro cortes y vamos a empezar a diferenciar las. Por ejemplo, en un corte más superior, ¿qué es lo que destaca? Que este es el lóbulo frontal dominante, vamos a decirlo así, y el lóbulo parietal. Es decir que esto sería el surco
el surco central, y este sería la cisura marginal, ¿no? De lo que hablamos anteriormente, en el corte sagital. Vamos descendiendo, vamos ya a nivel de los tálamos, empezamos a definir estructuras, como dije, ya se define las prolongaciones frontal y occipital del ventrículo lateral, tercer ventrículo, ¿ven? Pues ahora vamos a la posteriormente, núcleos grises, y ya vemos que está en rojo el lóbulo frontal, se empieza a definir, y muy importante, el lóbulo insular, con su valle silviano y el lóbulo de la ínsula. Y aquí ya empieza a definirse la cisura de Silvio. Claramente, es decir, ya lo que empieza a aparecer aquí es el lóbulo temporal. Ya la cisura de Silvio que va a separar frontal del lóbulo temporal. Ya empieza cada vez menos a definirse el lóbulo parietal y empieza a aparecer nuestro lóbulo occipital en verde. Seguimos descendiendo, ya no vemos lóbulo parietal, lóbulo temporal. Lóbulo temporal en amarillo, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Y vamos ya a un nivel más inferior, a nivel de mesencéfalo, tenemos lóbulo frontal, lóbulo temporal y ya el lóbulo occipital. Bien, entonces ya esto es a nivel seccional, en cortes axiales, en sentido cefálico y caudal. Bien, ya, hemos definido los lóbulos, que es lo primero. Vamos ahora con la sustancia blanca. Bien, la sustancia blanca, ¿qué es? Esa parte del cerebro compuesta fundamentalmente por axones. Bien, y esto es importante, que en tomografía, esto es una tomografía axial de cerebro, se ve hipodensa, de baja densidad, que es lo que tenemos acá. Claramente ustedes lo pueden definir ahorita. Y en resonancia magnética, en el T1, en ese T1 anatómico, la vemos de alta densidad, como la vemos acá claramente, definiéndose de la sustancia gris. Como vemos, de la sustancia gris cortical, vemos cómo se define de la sustancia blanca subcortical. Esto tiene una explicación. Bien, porque en un cerebro maduro, un cerebro adulto, por ejemplo, es de baja densidad en tomografía y alta cianina. Y la explicación de esto es la mielinización. La mielina está compuesta por ácidos grasos. Nosotros vimos anteriormente, la grasa tiene baja densidad, tiene densidad negativa en la tomografía. Por eso es que vemos esta baja densidad en la tomografía, en esta tomografía. Y en la resonancia se ve de alta señal. Pocas cosas tienen alta señal en T1 en la resonancia. Y esto sumando lo normal y lo patológico. Y una de esas pocas cosas que tienen alta señal en T1 es precisamente la grasa. Y eso explica por qué un cerebro maduro, por ejemplo, un cerebro adulto, en este caso, la sustancia blanca se va a ver de alta señal, se va a ver brillante. ¿Bien? Ahora, alguna condición anatómica importante es saber de qué la sustancia blanca puede categorizarse en función. Fíjense, en este caso, esa resonancia magnética que nosotros, ST1 que muestra inicialmente, aquí lo muestra, y para poder definir esto, que según su localización podemos ver sustancia blanca subcortical y periventricular. Y subcortical también se puede definir, ¿no? En yuxtacortical, subcortical profunda. Conocer esto es importantísimo. Primero porque es un término topográfico, ¿no? Que puede tener muchas utilidades. No es lo mismo decir, veo una lesión focal en el lóbulo frontal derecho, por ejemplo, a decir, veo una lesión focal a nivel de la sustancia blanca periventricular frontal derecha. Para ponerles un ejemplo, es distinto. Bien, y otra cosa, y este concepto es importantísimo a la hora de entender y estudiar lo que sería la patología de la sustancia blanca. Por ejemplo, la sustancia blanca periventricular, vamos a sustancia blanca, la vemos en este dibujo, ¿no? Esta es la corteza, esta es la cortical, este es en este caso, la prolongación frontal ventrículo lateral. Si tenemos ventrículo,
y tenemos corteza. Y todo esto sería la sustancia blanca. Es decir, la sustancia blanca periventricular es aquella sustancia blanca que está a 1 centímetro o menos de la pared del ventrículo. Y el resto sería sustancia blanca subcortical, que puede también tener subtipos, ¿no? Esta es la yuxtacortical, es decir, esta sustancia blanca está pegada, adyacente a la sustancia gris, y la sustancia blanca, y pudiésemos a la sustancia blanca profunda, ¿no? En este caso con el número 4. Inclusive hay otras categorías, ¿no? Pero es importante conocer esta definición, ¿no? La única imagen patológica que yo les voy a dar es esta que tenemos acá. Este es un caso de esclerosis múltiple, donde hay incremento de señal de lo que conocemos como fibras U. Es decir, esa sustancia blanca que adyacente a la sustancia gris, particularmente en la profundidad de sus surcos, que normalmente no se ve o no se define. Se puede definir situaciones patológicas. Y un compromiso a este nivel abre un abanico de posibilidades, ¿no? Ya estoy hablando en la parte patológica, pero es importante conocer de que la sustancia blanca tenemos que definirla también. Sustancia blanca, la subcortical, desde la yuxtacortical, esa que está adyacente a la sustancia gris, la sustancia blanca subcortical profunda, y la sustancia blanca periventricular. Ahora, recomendaciones de imágenes, que es lo que... Okay, queremos optimizar o queremos estudiar mejor la sustancia blanca, podemos, y queremos agregarle imágenes a ese protocolo inicial. Vamos a hacerlo. Podemos, algunas alternativas, y esto se estudia mucho, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Por ejemplo, si tenemos un flare axial, un flare en un plano sagital, por ejemplo, mandar imágenes T1, esa imagen anatómica en alta resolución, indicar el DIR, una de esas 3 secuencias especiales que les comenté anteriormente, a manera de ejemplo de todo el resto que hay. Esto es el DIR. Vemos que es una imagen que oscurece muchísimo la sustancia blanca y a su vez le da un contraste importante a la sustancia gris. Esto realza mucho las alteraciones de sustancia blanca, es una posibilidad cuando tenemos lesiones focales a este nivel. Y lo otro es necesitar contraste paramagnético para ver actividad, ¿no? Lo importante es esto. Tenemos un protocolo habitual y tenemos formas de optimizar, en este caso, la visualización y la evaluación de la sustancia blanca. Un concepto que yo deseo que ustedes... Sustancia gris. A ver, se supone que esta es consecuencia del anterior. Si nosotros definimos la sustancia blanca, en consecuencia, la sustancia gris se va a poder definir también. Bien, pero es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay recomendaciones, imágenes para ver bien la sustancia gris. La sustancia gris, como todos sabemos, son las zonas de cerebro fundamentalmente, lo interesa fundamentalmente por los cuerpos neuronales, a diferencia de la sustancia blanca, que constituye fundamentalmente por axones, o ser neuronas por los axones, y está en corteza y núcleos de la base, núcleos grises. Bien, ¿existen recomendaciones? Sí. Existen circunstancias en las cuales es importante localizarla, por supuesto. Bien, y una recomendación de imágenes son estas clásicas imágenes IR. Fíjense que estamos hablando 2 de las 3 secuencias especiales que les comenté al inicio. Bien, el DIR en este caso, y estas imágenes, lo que se conoce como imágenes IR, ¿bien? Que es una técnica donde vemos que ahí se oscurece el líquido cefalorraquídeo y se ve mejor ese contraste entre sustancia gris oscurecida y la sustancia blanca brillante, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar sustancia gris, queremos evaluar patologías que tienen que ver con su localización, como las heterotopias, en el paciente pediátrico, causa importante convulsión. Queremos definir una sustancia gris, una alternativa, solicitar imágenes en IR, en inversión, recuperación, como las que tenemos acá. Ok, vamos ya hablamos de lóbulos, sobre ventrículos y sistemas, sobre todo ese sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. Bien, el líquido cefalorraquídeo
a través de un sistema complejo que básicamente se divide en sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Sistema ventricular, ventricular lateral, tercer y cuarto ventrículo, y el espacio subaracnoideo, ¿bien? Constituido por las cisternas y todos esos surcos donde él circula, ¿bien? Y donde se reabsorbe fundamentalmente en las convexidades cerebrales, ¿bien? ¿Y cuál es el límite o cuál es lo que determina, bueno, cuando el líquido pasa del sistema ventricular al espacio aracnoideo? Son los agujeros de Luschka y Magendie en el cuarto ventrículo. Ese es el límite entre un espacio y otro. Y conocer esto es fundamental cuando nos adentramos en el estudio de la hidrocefalia. Es decir, el conocimiento del origen, el drenaje, la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo. Todos sabemos que el líquido cefalorraquídeo se origina en los plexos coroidales localizados fundamentalmente en los atrios ventriculares, en los cuerpos eléctricos laterales, y que ahí circula, va hacia el ventrículo, luego va hacia cuarto ventrículo, y luego va al espacio subaracnoideo. Bien, cuando tratamos de llevar la imagen anatómica a la imagen biológica, en el caso del sistema ventricular, bueno, podemos usar algunos recursos. Por ejemplo, esto es una imagen sagital. Como ustedes saben, el TEOS es una secuencia en la cual brilla el líquido. Este brillo nos permitiría definir, por ejemplo, los ventrículos y las cisternas. En este caso, en una imagen sagital en TEOS, nos permite ver parte de ese sistema ventricular. Por ejemplo, debajo del cuerpo, aquí, este vendría siendo el tercer ventrículo, ¿bien? Acueducto cerebral, cuarto ventrículo, y ya esto sería el restante, las diversas cisternas, donde drena este líquido cefalorraquídeo, y todo este líquido que está en los surcos de los hemisferios cerebrales, ¿bien? O sea que la imagen, en este caso el T2 sagital en línea media, pues podemos definir todas esas estructuras que conocemos. Bien, ahora, para complementar esta parte, les voy a presentar una serie de imágenes axiales en T2, desde una imagen cefálica hasta una imagen mascadora, aproximadamente 9 imágenes, con el fin de poder definir todo este sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. En este caso, desde la imagen que está más superior hasta la imagen más inferior. ¿Bien? Como vemos, este es un T2. Ya vimos el T1 anatómico en la sustancia blanca, también nombramos el FLERE, y en este caso tenemos un T2 axial. Un T2, como todos sabemos, en el T2 brilla el líquido cefalorraquídeo. Por ende, podemos empezar a definir bien los ventrículos, cisternas y surcos, en este caso. Bien, existen múltiples cisternas, que son sitios donde particularmente se acumula líquido cefalorraquídeo, en lo que es base de cráneo y sus proximidades. Eso es lo que define una cisterna, y que se puede clasificar en tres, ¿no? De fosa posterior, perimesencefálica y supracelular. Fíjense que las cisternas perimesencefálicas se les coloca aparte. Son muy importantes, ¿no? En diversas circunstancias. Es decir, tenemos cisternas de fosa posterior, cisterna perimesencefálica, separar la fosa posterior y cisterna supracelular. Entonces vamos a intentar en esa serie de cortes definir ventrículos y cisternas. En esta imagen se recuerdan la clásica imagen a nivel de los tálamos, donde ya empezamos a definir los ventrículos. En este caso, las astas frontales, las astas occipitales, aparecen entre los tálamos el tercer ventrículo.
Sigamos ascendiendo, fíjense que ya estamos a nivel, este es el corte, el segundo corte, está el tercer ventrículo entre los tálamos, esta es la comisura anterior, ¿se acuerdan cuando mostré los cortes en lóbulo, esos 4 cortes? Era en comisura anterior, fíjense, esta es la comisura anterior, sigamos ascendiendo, empieza a aparecer aquí el mesencéfalo. Y ya podemos empezar a definir, por ejemplo, algunas cisternas. En el caso de las pirámides encefálicas, en estos con la cisterna interpeduncular. Y aquí tenemos la cisterna ambiens, ¿bien? Y esta sería de arriba hacia abajo, fíjense, tercer ventrículo, ya el mesencéfalo, es decir, que ya esto que sería aquí sería el apunto central, porque vamos en sentido así. Vamos ya en el mesencéfalo definiendo, en este caso, perimesencefálicas, cuarto ventrículo, ¿bien? Ok. Ya estamos aquí. Y fíjense a nivel del mesencéfalo, podemos tener una cisterna importante, la cisterna quiasmática. Fíjense que ya aquí lo que tenemos, bien, el quiasma óptico, quiasma, y ya aquí pues, esto lo menciono de que hay múltiples cisternas, y ya cuando vamos en sentido más inferior, ya nos encontramos, por ejemplo, este mesencéfalo, y vamos ascendiendo, ya nos encontramos con la protuberancia, es decir, que ya esta sería la cisterna pontina, luego aparecería en un nivel más inferior, la cisterna muy importante, la ontocerebelosa, esta es una región muy importante para el estudio, es decir, que ya, pues, ya terminamos de definir nuestro cuarto ventrículo. ¿Bien? Ok. Recomendaciones de imágenes. Ok, queremos ver ventrículos. ¿Bien? Un TEOS en un plano adicional, si por ejemplo tenemos un TEOS coronal, pedir que haga TEOS sagitales, por ejemplo, ¿no? Eso es una opción. Lo que hablamos inicialmente, pedir sagitales en línea media, ponderadas en T2, en cortes delgados, es una opción. Bien, y también hay esteólico cefalorraquídeo, que algunos equipos lo tienen. Aquí es donde es importante la comunicación con el médico radiólogo, con el tecnólogo a cargo del equipo que tenemos, que normalmente mandamos a nuestros pacientes, ver qué recursos tienen, ¿no? Existen estudios de flujo de líquido cefalorraquídeo, y bueno, saber la disponibilidad o no, pues es cuestión de obviamente. Ya para finalizar, por cuestiones de tiempo, esto va para hablar bastante. Finalizar este recuento anatómico. Vamos con la vasculatura cerebral. Y de paso nos va a permitir, nos va a permitir hablar sobre fundamentos de angiotomografía y angioresonancia. La vasculatura cerebral, como todos sabemos, su irrigación arterial fundamentalmente viene de un sistema anterior, que es el sistema carotidio, ¿bien? A través de la arteria carótida interna, tanto de las ramas, sus segmentos, como de sus dos grandes ramas distales, que es la arteria cerebral media y cerebral anterior, y un sistema posterior, que es el de la arteria vertebral. ¿Bien? Y un sistema venoso muy complejo, de venas superficiales profundas, que incluye los senos venosos, que son repliegues durales, donde cuales circula la sangre desoxigenada, y que va a drenar fundamentalmente, y todo drena, son afluentes de la vena yugular interna. Bien, esto es a grosso modo lo que es la vasculatura cerebral. Intentar llevar esto a la imagen tiene sus complejidades, pero vamos a hablar de eso en este momento. ¿Bien? En esta clásica imagen de Netter, que ustedes seguramente han visto, vemos esos dos sistemas. ¿Bien? Aquí vemos la arteria basilar, que es producto de la unión de las arterias vertebrales, y que
su bifurcación va a ser las arterias cerebrales posteriores. Es decir, una arteria que fundamentalmente irriga la estructura de la fosa posterior, tallo cerebral, cerebelo, y por la cerebral posterior, porciones posteriores del cerebro. Y aquí tenemos la arteria carótida interna, ¿bien? Que tiene múltiples segmentos, ¿sí? Entre el cuello y donde se bifurca, y sus dos principales ramas distales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Dos sistemas que casi siempre están comunicados por arterias comunicantes, aunque a veces pueden estar inclusive ellas ausentes, y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y como complemento a este estudio, pues está lo que el conocido polígono de Willis, ¿bien? Ahora, ¿cómo vemos los vasos sanguíneos? ¿Bien? Y esto es un estudio sin control. De la exposición nos hemos centrado en las imágenes convencionales. Y resonancia nuestro T1, nuestro T2. ¿Cómo se ve en tomografía? Como densidades de partes blandas de aspecto tubular. Y en resonancia se ve como imágenes en vacío de señal. Si hay un enemigo de las imágenes de la resonancia convencional, es el movimiento. Y el flujo, el vaso sanguíneo, su flujo evidentemente se mueve, y es algo que característicamente anula la señal en las secuencias básicas, y particularmente en las imágenes ponderadas en T2. ¿Bien? Con el tiempo, la resonancia le pudo hacerle producir que señalen ese flujo, que es la angioresonancia, como vamos a ver, pero que en líneas generales, las estructuras vasculares en resonancia son imágenes tubulares, de trayecto recto, curvo, tortuoso, que tienen característicamente vacío señal en T2. Fíjense en esta imagen de una de las series que le mostré anteriormente, a nivel del mesencéfalo, donde fíjense que están estas estructuras tubulares, negras, oscuras, sin señal. Esto que tenemos acá es el polígono de Willis, ¿no? Vemos que esta es la parte de las carótidas, estos serían las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, y ya sus segmentos distales, ¿no? Y cuando ampliamos esta imagen, pues es lo mismo, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto sería las cerebrales posteriores, ¿no? Es la bifurcación de la arteria basilar, y aquí vemos, como les comentaba, esto sería el extremo de la carótida, y las arterias cerebrales anteriores, y esto que son las arterias cerebrales. Vamos nuevamente a esta serie de imágenes, así como definimos ventrículos y cisternas, vamos a tratar de definir algunos vasos. Este es nuestro T2. Vamos descendiendo. Fíjense, aquí empezamos a ver imágenes sin señal. Estos son evidentemente vasos. Vamos a seguir descendiendo. Sigamos descendiendo. Fíjense. Llegando al mesencéfalo, al interhemisférico, tenemos estas dos estructuras, ¿no? Y donde el conocimiento anatómico es importante para poder definirla. Esto que tenemos acá son las cerebrales anteriores. ¿Bien? Vamos viendo, aparece la imagen que vemos anteriormente. La cerebral anterior, la cerebral media, las ramas de la cerebral media, en este caso ramas, todos sus ramas insular, se asoman las cerebrales posteriores. Es decir que seguimos descendiendo, y esto sería nuestra arteria basilar. ¿Bien? Ahora, vamos nuevamente hacia arriba, vamos a descender nuevamente, vamos a seguir las carótidas, por ejemplo. Fíjense, estas son las carótidas internas. ¿Bien? Ya esto sería un segmento, ya sea segmento comunicante, muy probablemente. Seguimos descendiendo, ya a nivel y esto sería los senos cavernosos, y serían sus segmentos cavernosos. Seguimos descendiendo, ya vamos a un segmento lácero, y este sería un segmento petroso. Fíjense que definimos la arteria
que no tienen señal. Es decir, que en resonancia se ven como estructuras que no tienen señal. Y es importante con ejemplo anatómico para poder definirlo. Bien. Recomendaciones de imagen. Y esto ya para finalizar, lo está agradeciendo su atención. Tenemos TEM y angioresonancia. Bien, hablar de ellas, hablar de todo su origen, de su física, de sus fundamentos, pueden ser 2 o 3 tablas adicionales, pero es importante conocerlas también. Bien, la angiotem es sin duda alguna el gol estándar no invasivo. Bien, si hay un estudio que para estudiar pared vascular de una forma óptima, no invasiva, es sin duda alguna la angiotem cerebral. Lo común, y es muy común, de que muchas veces es el complemento de la resonancia. Es decir, la resonancia que nos reporte un posible aneurisma, por lo general lo vamos a corroborar con la tomografía. Y vemos acá, esta es una tomografía con contraste, a diferencia de los cortes axiales que hemos visto anteriormente. Fíjense que hay un realce, ven claramente el realce de los vasos sanguíneos por el contraste. Okay, es un gol estándar no invasivo, es importante, típicamente, la emisión de contraste yodado. El contraste es un capítulo aparte también de esta historia, sus potenciales complicaciones, no todo el paciente se le puede administrar, hay que estar pendiente con algún grupo de pacientes, como los pacientes nefrópatas, los pacientes, o con riesgo de nefropatía, como los pacientes diabéticos, de la función renal. Bueno, es un capítulo aparte, ¿no? Pero la angiotem es, o lógicamente con contraste, se visualiza pared y lumen vascular. Y esto es muy importante. La tomografía es lo mejor para ver la pared vascular. Y hay diversos tipos de procesado. En este caso, de esta imagen, sacamos este procesado. Es esta reconstrucción volumétrica tridimensional. Bien, donde claramente pues vemos una bonita perspectiva de lo que es la vasculatura cerebral. Bien, fíjense que vemos acá las carótidas en todos sus segmentos, el seno cervical, el segmento petroso, lácerum, el cavernoso, el oftálmico, el comunicante, y vemos la división cerebral anterior, cerebral media, y vemos parte importante de esas ramas distales, ¿no? Y bueno, es nuestro gol estándar no invasivo. Como les comentaba, existen diversos tipos de procesado. Es de un tipo de procesado. Y bien, donde también una bonita perspectiva del árbol vascular cerebral. Y la angioresonancia. Bien. Es importante que se lleven de la angioresonancia. Que la angioresonancia visualizas flujo. Y esto es muy importante. Nos presenta una angioresonancia muy bonita, en este caso una reconstrucción tridimensional, nos están presentando el flujo, se está presentando la pared vascular, en una angioresonancia convencional. Bien, y esto es muy importante definir, pero a pesar de que representa flujo, y que por supuesto fue un avance importante en la resonancia, poder ver lo que antes no se visualizaba por sus características, es un método de un alto rendimiento diagnóstico. Es decir, una buena sensibilidad para aneurismas, una buena sensibilidad para malformaciones arteriovenosas, una buena sensibilidad para el diagnóstico de la determinar vasculopatía estenótica, la presencia de estenosis. Es un muy buen método diagnóstico, que muchas veces se complementa posteriormente con la tomografía. ¿Bien? Y otra cosa importante, comúnmente es sin contraste. Es una gran ventaja que tiene. En un paciente donde esté contraindicado el contraste, con más razón, pues nos ayudaría mucho en la resonancia, ¿no? Se puede utilizar contraste, sí. Y existen algunas indicaciones puntuales, como por ejemplo el cerebro operado, el paciente que pasó por una cirugía cardiovascular o un tratamiento endovascular,
Es una indicación común de la insuficiencia con contraste, pero por lo general es sin contraste. Puede ser arterial y venosa. Existen aproximadamente 5 secuencias o técnicas para poder adquirirlas, ¿no? La más común es phase contrast y time of flight, ¿no? Y estas podemos, y atrás de ellas podemos adquirir el árbol arterial e inclusive también, como en este caso, con gran detalle, el sistema venoso, ¿no? Bien, y como les comentaba, el contraste es bajo determinadas indicaciones. Una cosa importante, la resonancia, quiero que tengan en cuenta esto, es un método que, desde el punto de vista técnico, es muy exigente. Es decir, desde un paciente que se mantenga quieto media hora, que probablemente haya que sedar, y hasta considerar que es un método en la cual, por ejemplo, al ser muy complejo técnicamente, también, por ejemplo, da muchos artefactos. Los artefactos en resonancia son muchos. Son imágenes que muestran que simulan patología y no son realmente patología. Y muchas veces motivo de confusión. Aquí es donde los médicos luego tenemos que orientar y saber cuándo, bueno, efectivamente, esto es un artefacto, esto no lo es. La angioresonancia da muchos artefactos, como les digo, y determinarlos, pues, muchas veces se amerita ayuda, por ejemplo. Es un estudio que tiene sus exigencias, como les digo, y hay que tomarlas en cuenta, porque es muy complejo. Puntos finales, ¿no? Y agradeciendo la atención de ustedes, ¿no? La neuroanatomía está íntimamente ligada a lo funcional. El conocimiento del fundamento de esto en instancia, el aprendizaje anatomía normal del encéfalo en imagen, análisis de la imagen patológica. El conocimiento de las imágenes permite además optimizarlas en función a lo que desea estudiar. Y es lo que hablamos en las recomendaciones de imágenes. Ok, tenemos sustancia blanca, vamos a elegir un T1 y otro plano FLAIR, por ejemplo. Ok, tenemos sustancia gris, vamos a usar imágenes IR para definir mejor esa cortical. Tenemos los ventrículos, vamos a ayudarnos con las imágenes en diversos planos, por ejemplo, ¿no? Y queremos ver la parte vascular, conozcamos la angioresonancia y la angiotomografía. ¿Bien? Y la importante comunicación médico-referente, tecnólogo, médico-radiólogo, que es importantísima. Bien, el conocer todos los recursos que tiene ese equipo en nuestro hospital, en nuestro centro de trabajo, al cual referimos pacientes, es importante y muchas veces no ocurre. Aquí es donde la comunicación entre el equipo es importante para poder optimizar lo más valioso, que es el tiempo. Y muy agradecido por la oportunidad. Es un tema que da para bastante. Traté de resumirlo lo posible en este tiempo y bueno, quedo esperando poder vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.